Estimados participantes, en esta ocasión daremos resolución a la tarea de la semana número 2. Como se recuerda, en la parte final de la diapositiva se encontraban 3 ejercicios, los cuales se iban a resolver utilizando el programa Excel. La primera base de datos a utilizar era la encuesta realizada a estudiantes de la universidad. Como ustedes observan, ya la tengo abierta. Lo que se solicitaba era realizar una distribución de frecuencia de la pregunta 2, es decir, cómo califica la calidad del docente en general. Si nos vamos al diccionario de datos, esa variable contenía 3 categorías: excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente. En este momento les mostraré una de las formas en las cuales podrían ustedes resolver el ejercicio. Primeramente vamos a copiar las categorías. Luego vamos a utilizar la función contar sí. Lo primero que nos pide es el rango. Nos iremos a la base de datos y seleccionaremos todos los datos de esa pregunta. En este caso sería desde la celda J2. Para seleccionar todos los datos, les recomiendo presionar a la vez la tecla Control Shift y la tecla direccional hacia abajo, hasta que queden seleccionados todos los datos. Si observan, ya están seleccionados todos los datos, luego presionamos la tecla coma y agregamos el criterio. En este caso es el número que va a contar. Como la nota excelente lo identifica el número 1, entonces digitaremos 1. Luego damos clic en Enter y observamos que ya nos aparece el recuento. ¿Qué es lo que hemos calculado acá? La frecuencia absoluta. Pero la frecuencia absoluta solamente para la categoría excelente. Es necesario que encontremos lo que es la frecuencia para las otras categorías. ¿Qué haremos? Para no estar repitiendo el mismo procedimiento, vamos a seleccionar el rango y vamos a presionar la tecla F4 para sellar. ¿Con qué objetivo? Al momento de arrastrar esta fórmula, vamos a evitar de que se arrastren los datos seleccionados. Por ejemplo, voy a quitar la selección que he hecho para que ustedes comprendan. Me voy a asegurar de quitar todos los signos de dólar. Si yo arrastro, por ejemplo, a la siguiente celda, si observan, no ha cambiado nada, pero vamos a ver los datos seleccionados. Si nos vamos desde un inicio, acá dice que está seleccionando desde J3. J3 se encuentra acá. ¿Qué quiere decir? Está dejando afuera lo que es este primer dato. Si yo continuara arrastrando, ustedes observarán que continúa en J4. Si yo continúo arrastrando, el siguiente es J5. Con eso estoy perdiendo datos. Por ello es recomendable siempre sellar. Para poder sellar, como les mencionaba, debemos de presionar la tecla F4. Ahora sí, arrastro lo que es la fórmula y en este caso el criterio es correcto. 1 porque excelente lo represento con el código 1. Muy bueno lo estoy representando con el código 2. Bueno con el código 3. Regular con el código 4. Y deficiente con el código 5.
Ahora voy a obtener el total. No es más que la suma, ¿verdad? Me dirán, pero no es eso lo que me solicitaban. Me pedían la frecuencia relativa y la relativa porcentual. Sin embargo, para poder calcularlos por este método, es más fácil hacerlo si yo tengo la frecuencia absoluta. Ahora sí, calcularé la frecuencia relativa y la relativa porcentual. Si se recuerdan, para calcular la frecuencia relativa no es más que dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Si yo en este momento arrastro la fórmula, obtengo un error. ¿Por qué? Porque al arrastrar se baja lo que es una celda. ¿Qué necesito hacer? Sellar nuevamente. Para poder hacerlo, necesito sellar este valor. Presiono F4. Ahora sí, si arrastro la fórmula, ya obtengo lo que es la frecuencia relativa. Recuerden que la suma de la frecuencia relativa tiene que ser siempre 1. Si el valor no es 1, quiere decir que los cálculos que ha realizado están incorrectos. Para calcular la frecuencia relativa porcentual no es más que copiar la misma frecuencia relativa, pero como es porcentual la multiplico por 100. O en este caso que tenemos la ayuda de Excel, simplemente le doy clic a este icono y obtengo lo que es la frecuencia relativa porcentual. Le solicité colocar el nombre a la hoja según el ejercicio que estuvieran desarrollando, entonces este sería el ejercicio 1. Ya tenemos hecho el primer ejercicio, vamos ahora a la base de datos de FESAL. Resulta que para esta base de datos me están pidiendo que por medio del uso de tablas dinámicas realice una distribución de frecuencia del área. Lo que haré primeramente es insertar una nueva hoja. Ahora acá tengo la variable área. Me voy a ir al menú insertar, tablas, tabla dinámica. Si observan, inmediatamente me ha seleccionado lo que son todos los datos. Entonces solamente le digo de que me ubique la tabla dinámica en una hoja existente. Yo la quiero en la hoja 3. Voy a seleccionar la celda en la que quiero que me inserte la tabla dinámica y doy clic en aceptar. Vamos a dejar de que procese la información. Ahí está. Ahora, como lo que deseo es la distribución de frecuencia para la variable área, simplemente arrastro la variable a filas. Observo lo que son las categorías, pero necesito lo que es recuento, necesito la frecuencia absoluta. Entonces, nuevamente arrastro la variable área, donde dice valores. Si observan, aquí dice suma. Yo no quiero que me sume, yo quiero que me cuente cuántos unos hay, que me cuente cuántos dos hay. Por tanto, doy clic en esta flecha, configuración de campos de valor, y voy a dar clic en cuenta. Aceptar, y acá obtengo lo que es mi frecuencia absoluta. A esto se le llama lo que es una distribución de frecuencia. No me pide que agregue lo que es la frecuencia relativa y la relativa porcentual. Sin embargo, si yo deseara hacerlo, nuevamente arrastro la variable área. Acá verifico de que diga cuenta. Pero como lo que necesito es la frecuencia relativa porcentual, me voy a mostrar valores como y clic en porcentaje total general. Aceptar, y ya obtenemos lo que es la frecuencia relativa porcentual, donde me está indicando que el 53.81% de los encuestados son del área urbana y 46.19% son del área rural. Como este era el segundo ejercicio, voy a nombrar hacia la hoja. Ejercicio 2. Crearé una nueva hoja para desarrollar el último ejercicio. Aquí me dice
que utilizando siempre la base FESAL, cree la distribución de frecuencia de la pregunta P609 edad. ¿A qué edad comenzó a usar métodos anticonceptivos? Y nos dan a la vez los límites superiores de los intervalos. Así que los voy a digitar. 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 y un límite abierto que sería más de 43 años. Obtendré lo que es la frecuencia absoluta. Para ello utilizaré, como es una variable cuantitativa, y tal como lo han podido estudiar en el material que les he proporcionado de retroalimentación, lo primero que deben de hacer es seleccionar las celdas donde yo deseo el resultado. Luego, digito igual sin dejar de seleccionar las celdas, ¿verdad? Digito igual y frecuencia. Luego me pide que ingrese los datos. En este caso necesito encontrar lo que es esta variable. Me sería un poco difícil porque hay una gran cantidad de variables. Entonces, lo que voy a hacer es buscar la variable. ¿En dónde? En esta, en esta fila. Voy a digitar el nombre de la variable. P609, edad. Buscar y acá la tengo. Ahora voy a cerrar. Y acá voy a borrar lo que se me ha escrito y voy a seleccionar todos los datos de esta variable. Siempre presionando la tecla Control Shift y flecha hacia abajo. Como acá tenemos una gran cantidad de datos, la selección va a tardar un poco. Sin embargo, sí es necesario que seleccionemos hasta el último dato. Vamos a esperar. Como ustedes observan, se ha seleccionado hasta el último dato. Luego, ponemos coma y nos vamos a la hoja de ejercicio y nos pide que introduzcamos el grupo, es decir, los límites. Vamos a introducir hasta el 43, más de 43 no se introduce. Cerramos paréntesis. Esto es importante, si no, no les va a dar el resultado. Presionamos las teclas Control Shift Enter y obtenemos las frecuencias absolutas. Necesitamos obtener acá el total. Calculamos lo que es la frecuencia relativa. Calculamos además la frecuencia relativa porcentual. Y también nos pide calcular la frecuencia acumulada porcentual. Para poder calcular la frecuencia relativa, si ustedes se recuerdan, no es más que dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Vamos a sellar F4 y arrastramos. Hemos calculado la frecuencia relativa. Ahora la frecuencia relativa porcentual es la misma frecuencia relativa, solamente que multiplicada por 100 o utilizamos este icono de porcentaje y obtenemos su frecuencia. ¿Y la frecuencia acumulada qué es? Resulta que la primera frecuencia acumulada es igual a la frecuencia relativa porcentual de la primera clase. Para las siguientes clases no es más que sumar la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia relativa porcentual en la clase correspondiente. Arrastramos esta fórmula y obtenemos lo que es la frecuencia acumulada porcentual. Entonces, esta era la resolución de la tarea.
Espero se haya comprendido. Si